¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis pasado las navidades? ¿Ha estado bien? ¿Ha sido duro? Bueno, antes de que se nos una Cristina, que va a estar por aquí hoy conmigo, os explico un poco la dinámica de estos espacios. Esto se llama Conocetea, Conocea, preguntas y respuestas, vuestras preguntas sobre neurodesarrollo, autismo, TDAH, neurodivergencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿Cómo podéis hacer las preguntas? Pues tenéis tres formas, ¿vale? Tenéis un enlace fijado aquí en los comentarios, que es el enlace a Ko-fi, donde por un donativo simbólico pues me dejáis vuestra pregunta y ahí la recojo. O, que de hecho lo dejo aquí y lo voy a tener abierto por aquí. Por cierto, voy a abrir lo que no lo tengo abierto por aquí por si me hacen alguna pregunta y no os da tiempo a contestar, aunque tenemos bastantes preguntas. O también podéis haceros miembros del canal de YouTube y podéis hacer la pregunta en la publicación que yo suelo poner del próximo programa tal día, pues ahí me podéis dejar vuestras preguntas, o también haciendo suscriptores de Instagram, y normalmente publico una historia en la que dejo también un cajetín de preguntas para suscriptores y me hacéis las preguntas por ahí, ¿vale? Tenéis estos tres magníficos métodos muy sencillos por los que me podéis dejar nos podéis dejar las preguntas, ¿vale? Para contestaros en este programa. ¿Sí? ¿Esto ha quedado claro? ¿Entendido? Muy bien. Pues voy a ver si está por aquí Cristina, que no la he visto entrar, pero supongo que estará por aquí. Sí, aquí está. Y cuando ella entre, pues si queréis empezamos el programa, ¿vale? Mientras, pues voy recopilando las preguntas que tenemos preguntas de Ko-Fi y tenemos preguntas también de los suscriptores del Instagram. Buenas, Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien. Bien, ¿qué tal? Yo me Bien, he todavía pasado no. la mitad de las navidades mala, enferma. Vaya, Supongo que el parar es pasa que factura. eso te pasa por dejar de trabajar. Cristina, no te cojas tantas vacaciones y trabaja más que falta nos hace. No, bueno, broma. Pues vaya, qué mala suerte, ¿no? Esto, Pero ya está, ya está. estamos de nuevo. Vale. Pues muy bien, pues si te parece vamos a comenzar porque tenemos bastantes preguntas. Y no sé si alguna entrará también en este directo, que nos dejen por Kofa. Ya he explicado a la gente la forma de hacernos las preguntas. Lo comento porque siempre estos programas de repente alguien gasta muchísima energía y dejarnos una pregunta ahí estupenda en los comentarios. No podemos leer los comentarios, no nos da tiempo, no nos da la vida, ¿vale? Entonces vais al enlace que está fijado, ¿de acuerdo? Y ahí me hacéis la pregunta, yo voy a actualizar la página web por si acaso entra alguna pregunta y si no, pues la guardo para el próximo programa, ¿vale? Pues sin más dilación, si te parece, Cristina, vamos a empezar por las preguntas que nos han dejado los suscriptores de Instagram, que son bastante interesantes. Algunas siempre son repetidas, esto es normal, es habitual, ¿de acuerdo? Hay ciertas preguntas que, bueno, pues se repiten a lo largo de esta serie de programas y que es normal y, bueno, pues las responderemos. Pero sí es cierto que hay entrado preguntas bastante interesantes, ¿vale? Mira, si os parece, empezamos con la pregunta de Anitas B. Nos pregunta, ¿cómo explicar a mi jefe que no tiene ni idea de autismo las dificultades con la comunicación? Una pregunta bastante recurrente, ¿no? De que nos suelen hacer los adultos sobre comunico, mi diagnóstico en el trabajo, no, ¿cómo lo hago? ¿Se adaptarán? No. Tema complejo. ¿Qué le decimos a Anita B? Mm. Si no tiene ni idea de autismo, su jefe. Yo últimamente en las sesiones cuando las personas adultas me hacen esta pregunta de no sé si hasta qué punto es bueno decirle o decir en la empresa mi diagnóstico como tal. em, Últimamente les suelo decir a la persona que va a recibir el mensaje, ¿crees que lo va a entender? Porque si no va a entender el diagnóstico como tal, vamos a empezar diciendo qué necesitas y por qué lo necesitas. Por ejemplo, pues debido a hiperacusia o una hipersensibilidad auditiva, necesito un entorno pues en el que yo pueda regular ruidos o en el que necesite utilizar cascos de cancelación de ruido. O, por ejemplo, esa necesidad de concreción, pues necesito que después de las reuniones todo lo que se ha hablado en la reunión pues esté por escrito, o que se haga un acta o que se envíe incluso por email, o la propia persona adulta, autista, decir, vale, un poco cerrando lo que hemos hablado en la reunión, se ha dicho esto, esto y esto, un poco para ordenar ese discurso y no entrar tanto en, oye, soy autista y necesito esto, porque al final
la persona que recibe ese mensaje se queda con con soy autista y es como que después es un poco pi y no llega el Encefalograma resto del plano. mensaje, ¿vale? Entonces, mi punto de vista es este y creo que es más que en las últimas oportunidades que han tenido, las personas a las que acompaño ha tenido más beneficio que no ir a bocajarro y decir, oye, soy autista. Porque ahí también contamos con el sesgo, ¿no? Exacto. Del conocimiento que pueda tener la persona y de, pues no me encaja con el día que diga ser autista porque mi Eh, primo o el hijo de exacto. mi Entonces vecina es entramos autista y no te más, pareces en nada. Entramos aún exacto, peor. sí. Entramos más al final en una batalla de sí, soy autista por esto, por esto, por esto, que no tanto realmente el objetivo de esa conversación es, oye, necesito esto y hemos de trabajar en esto. Yo, acompañando un poco lo que dices, que me parece fundamental, centrarlo en esos aspectos, más que en el diagnóstico en sí, que creo que además es contraproducente, porque tal y como, o sea, si estás en edad de trabajar, estás trabajando, ya le vas a romper los moldes, probablemente al 99% de la población, que le digas que eres autista, ¿vale? Entonces ahí vamos a entrar un poco regular ya. Yo intentaría, además de lo que dice Cristina, intentaría enfocarlo todo a un tema de productividad. Es decir, no tanto de necesidad tuya, que sí, que lo es, ¿vale? Aquí hay que jugar un poco unas cartas, un poco, ser un poquito más sutil en ese sentido. ¿Vale? No es decir tanto, yo necesito esto porque lo necesito, porque soy así, tengo esta serie de necesidades, que también, sino acompañarlo también, decir, es que de esta forma, si o las instrucciones me las das por escrito, si en vez de cogerme por el pasillo y me dices una cosa, me envías un correo electrónico o hacemos una reunión donde yo pueda tomar notas, va a mejorar mi productividad. ¿Vale? Eso a cualquier jefe, a cualquier empresa, es un mensaje que le va a gustar más de yo necesito o yo soy especial, necesito que hagas una adaptación especial para mí. Necesito que hagas una cosa distinta para mí. Porque también es otra cosa de las que hay que señalar, ¿no? Que realmente no estamos pidiendo unas adaptaciones por lo general, ¿vale? Extremadamente exageradas, sino que son cosas que tienen que ver un poco también con el funcionamiento Sí. en un trabajo, ¿no? Que mejora la productividad, ¿no? Entonces, si lo enfocamos un poco de esa manera, ¿no? Un poco más indirecta, probablemente tengamos más éxito que si vamos a bocajarro. Mira, este es mi diagnóstico y tengo además un 33% de discapacidad reconocida. O sea, no suele ser eficaz esa serie de... Ni siquiera, fíjate, ni siquiera en ambientes en los que pensamos, además, que pueden ser muy abiertos, como por ejemplo en el educativo. En el entorno educativo, tú dirías, ostras, están abiertos a tal. Pues no te creas. A mí no deja de sorprenderme lo cerrados No. a veces que son estos entornos y luego otros entornos como los bancos, a lo mejor te encuentras con una mayor apertura de mente en ese sentido, ¿no? Es un tema curioso. ¿Eh? Vale, pues muchísimas gracias, Anitas B. Ya nos contarás si, bueno, pues cómo ha ido, ¿no? Esta comunicación. Espero que puedas tener las adaptaciones que necesitas para estar mejor en el trabajo, ¿no? Que es lo principal. Vale, vamos con Marta Riru. Nos ha preguntado, ¿puede salir alterado el CI, el cociente intelectual, debido al autismo? ¿Que puntúe menos debido a un bloqueo o dificultad de concentración? Respuesta corta, sí. Respuesta larga, Pero puede salir con una ansiedad generalizada también. también, efectivamente, ¿vale? Evidentemente. El otro día estaba con una persona que me estaba preguntando un poco por cómo son las evaluaciones y qué grado de fiabilidad tienen las pruebas que se realizan. Y una de las cosas más importantes en la aplicación de las pruebas es que se apliquen en un entorno adecuado y con una línea base bien trazada de dónde nos situamos con respecto a esa persona. ¿Vale? Evidentemente que hay un bloqueo o dificultad de concentración, es una de las cosas que a veces se busca con estas pruebas. Mm. Yo siempre intento recordar, y esto hago mucho hincapié en los cursos de diagnóstico, que las pruebas que realizamos, la ECI y otras, las utilizamos como herramientas para averiguar. No las utilizamos meramente para obtener un resultado numérico, que también está bien que los tengamos, pero también todo esto siempre cogido con muchísimas pinzas, ¿vale? En cómo se aplican, qué es lo que ha pasado, puede influir mil variables, ¿vale? No son opacas las pruebas, ¿vale? No son impermeables a circunstancias miles, ¿vale? Contaminantes que pueda haber en la aplicación de una prueba.
Entonces yo siempre digo que lo que hay que prestar atención es a ese tipo de cosas que suceden, ¿no? De si la persona se bloquea, si de repente tiene ansiedad, detectamos dificultades de concentración mientras estamos realizando las pruebas, pues aquí hay que anotar y en muchos casos incluso hay que parar e indagar por ahí, porque a lo mejor eso es mucho más importante que completar la prueba porque sí y obtener una puntuación numérica que no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? No sé qué opinas, Cristina. Sí, realmente, bueno, al final con las pruebas lo que buscamos es obtener de manera más exhaustiva posible, como si observáramos a la persona en su día a día. Entonces, pues a veces apretamos un poquito más para ver si hay ese bloqueo, por qué hay ese bloqueo, si es una falta de buscar alternativas o soluciones a un patrón que ya han visto que les funcionaba y resulta que no. Sea, realmente nos da más información muchas veces la parte cualitativa y eso que observamos durante la ejecución de la prueba que no el resultado en sí. Lo que Ujú, sí que es verdad que a día de hoy pues también está ese afán por saber ese CI. ujú. Sí, que muchas veces es la medida, ¿no? Menos importante, ¿no? Pues Mm. incluso en muchas ocasiones vemos que está mal interpretado y como que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero sí parece como que hay una necesidad muy grande de obtener esa puntuación y encima sin cotejar con ningún otro tipo de prueba de evaluación de cociente intelectual, que también me parece bastante curioso que se suele dar, ¿no? Pues sí, pues Marta Riru, aquí tienes tu respuesta. Vamos con otra pregunta. Mi querida palabra de autista me pregunta, ¿crees que hay un sobrediagnóstico de TDAH en la población autista? Me comentaba que últimamente está viendo a muchas personas en el espectro que también buscan y obtienen, bueno, entiendo que no todos, un diagnóstico de TDAH. ¿Qué pasa con esto? Mm. A ver, realmente yo considero que sí, ¿vale? ¿Vale? Yo Cristina se considero moja y dice que, sí. que ¿Qué, puede qué haber un opináis el resto? sobrediagnóstico. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dan de la mano y que hay que ser muy rigurosos a la hora de discernir qué es realmente, por ejemplo, un criterio de impulsividad o de hiperactividad en una conversación o en una reunión social y no tanto un criterio, por ejemplo, o un síntoma o una característica de masking, Mm, ¿sabes? O esa dispersión muchas veces, esa dispersión porque es por una velocidad de procesamiento propia del TEA o es una dispersión si estamos hablando de un déficit de atención. ujú, Es, es difícil intentar separar, incluso diría que muchas veces no se puede separar, que nos tenemos que fijar en otras cosas a ujú, nivel cualitativo. ujú. Sí, esto está pasando mucho. Yo no entiendo mucho esta parte y un poco este afán a veces que parece que hay sobre con el diagnóstico del TH teniendo un diagnóstico de autismo. En mi experiencia, la mayoría de las veces, esas dificultades atencionales y ejecutivas que la persona muestra y por la que busca, ¿no? una explicación, además del autismo, se pueden explicar por el propio diagnóstico de autismo. Y no hay una diferencia tan importante como para decir, bueno, y además hay un TDAH en este caso. Si es un TDAH, se dice que son diagnósticos concurrentes, pero en realidad no es así. En realidad, el diagnóstico principal siempre sería el del autismo, ¿vale? Pero sí es cierto que a veces pasa y además esto lo vemos a veces incluso en la práctica terapéutica, en los que aplicamos unas estrategias que son muy básicas para esos dos constructos, principalmente para las funciones ejecutivas y la atención, dos constructos muy difíciles de separar también a veces, y aplicamos técnicas que casi funcionan sí o sí en autismo y vemos que no funcionan en esa persona. Y entonces ahí es cuando decimos, espérate, a lo mejor sí que es verdad que hay algo más allá de esas funciones Exacto, ejecutivas alteradas o atención alteradas en el diagnóstico del autismo y eso nos hace mirar un poco el TDAH. Pero la mayoría de las veces yo diría que no. Yo diría que las dificultades atencionales y de funciones ejecutivas principalmente las explica el autismo, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con esto. El otro día también me dijo, no, hoy ha sido una persona que me ha consultado para diagnóstico y me empezó a mostrar unas características que esta persona decía pues yo creo que esto es autismo y no TDAH. Y yo decía, estas dos cosas que me están diciendo puede ser tanto de autismo como de TDAH. Y esta persona ya las había separado, ¿no? Como dos, ¿no? entidades distintas de síntomas distintos de una y otra condición, ¿no? Bueno, y aquí estamos hablando de neurodesarrollo,
que también podrían ser muchas más cosas relacionadas con el desarrollo o que no tengan que ver con neurodesarrollo, ¿vale? Las dificultades atencionales y ejecutivas no son exclusivas de los trastornos o condiciones del neurodesarrollo. Entonces, mucho ojo, cuidado. Aquí hay que hacer una muy buena valoración y ampliar todas las variables, todas las posibilidades que tengamos por aquí. Pero yo creo que sí, lo estamos viendo y nos ha pasado con varias personas con las que estamos trabajando que de repente dicen, ¿y no tendré también TDAH? Y es como, espérate, bueno, pues vamos a analizarlo, ¿no? Porque en principio la mayoría de las veces se puede quedar en sintomatología por el diagnóstico de autismo. A lo mejor es que no os han explicado bien o no los hemos explicado bien nosotros mismos. Puede ser. Oye, las dificultades atencionales y ejecutivas, ¿cómo se pueden manifestar en tu vida? ¿No? A lo mejor también es un fallo nuestro. Aquí tenemos que hacer una lectura importante, ¿no? Porque una de las personas, además, que me dijo esto es una persona que yo diagnostiqué hace mucho tiempo, una chica que diagnostiqué hace mucho tiempo, y que me vino con este tema, pues años después, casi, ¿no? Con el tema del TDAH, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a lo mejor fue un fallo mío, y no explicarle bien cómo podría ¿no? expresarse las dificultades atencionales en su caso. Pero sí, en general, parece ser que sí, ¿no? Que no quiero hablar de sobrediagnóstico y que, por supuesto, esto con mucho cuidado con esto, ¿no? Que luego la gente me saca las palabras de contexto. Daniel Millán ha dicho que hay sobrediagnóstico. No lo he dicho, pero sí es cierto bueno, que hay que andarse con mucho ojo, ¿vale? Y que muchas veces se explica. Pero ojo, si ese diagnóstico de TDAH te ayuda, pues fenomenal. O Exacto. sea, Lo que pasa que como. yo sí que veo de este, no considero sobrediagnóstico como tal, pero sí que considero que la gente tiene mucha facilidad para separar lo que es TDAH, lo que es alta capacidad y lo que es TEA. Cuando Ujú. yo me tiro horas para poder discernir qué es cada cosa en una Ujú. evaluación. Entonces, Pues eso es que no ostras, serás tan buena, como me dijo a exacto. mí una persona. Eso es que no eres tan buena. Entonces es ¿No como, eres wow, experta? no es tan fácil separarlo y categorizarlo todo en una cosa. A veces tenemos Es- que aceptar que convergen. igual que con el tema de las sensibilidades, que se da también en autismo y en TDAH, el tema de las dificultades a nivel social, que también se pueden dar en las dos condiciones. Y de hecho se da la mayoría de las veces en las dos condiciones, ¿no? Pero precisamente, normalmente, el motivo de la consulta es un constructo que es muy difícil de separar, que son las funciones ejecutivas y los temas atencionales. ¿Eh? Es que van muy de la mano. Entonces hay veces como, es que es complicadísimo hacerlo. Y a veces es en la práctica de la intervención terapéutica la que nos Mm. puede dar la que nos puede dar la clave. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Palabra de autista. Espero que te haya gustado nuestra extensa respuesta. ¿Vale? Seguimos con Ana Carmona, fotógrafa, que nos ha preguntado. Volvemos un poco a una pregunta recurrente, pero bueno, vamos a respondértela. Amiga con hija de 14 años recién diagnosticada autismo nivel uno. Nutricionista le comenta que deje de comer gluten. No es la primera vez que leo esto. Entiendo que es un bulo, pero ¿sabes cuál es su origen? Y luego nos hace otra pregunta también que dice, ¿hay evidencia científica de que a las personas autistas les perjudiquen los alimentos azucarados más que a los neurotípicos? Ana Carmona No. se nota que no se ha leído mi último libro, Sí, porque justo aquí, Ana, el- la página, no veo nada, 219, en el capítulo sobre mitos sobre el autismo, precisamente hablo de las dietas y la alimentación. Bueno, pues te vamos a contestar, Ana, pero aquí lo tienes más detallado y aparte de otros muchos más mitos, porque si la gente sigue cayendo en estos mitos, pues pueden caer en otros muchos más, como aquí hablaba del tema de las tecnologías y bueno, muchísimos mitos, ¿no? Pero sí, el de las dietas es un recurrente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, pues porque sí es cierto que si una persona en el espectro eh, está mal de la tripa, vamos a hablar así un poco en lenguaje llano, que luego me dicen que soy muy técnico, si hace una determinada dieta mm, poco agresiva, ¿vale? Que por lo general son las dietas bajas en gluten y caseína, lo son, porque son más ligeras, pues probablemente le duela menos la tripa. Y si es celíaco, ya ni te cuento, ¿vale? Pero eso no tiene nada que ver con el autismo, nada, absolutamente nada. De hecho, todos los estudios que se están dirigiendo a encontrar o buscar un origen que la
causa primaria sea que hay una microbiota alterada en autismo, se están dando cuenta de que no es en realidad así, que el origen son los contextos que les generan ansiedad, que provocan una inestabilidad, ¿vale? O sea, que es al final es al revés. Bueno, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿no? Es el entorno, el contexto que genera ansiedad y eso provoca que tu tripa, ¿vale? Vamos a hablar otra vez un poco el lenguaje poco técnico, tu tripita esté mal, ¿vale? Como pasa a cualquier persona. Cuando está nerviosa, cuando está ansiosa, se la altera, ¿vale? No está alterada de por sí y después pasa... No, es al revés, ¿vale? Se altera por el contexto, ¿vale? Y ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente, si estás mal de la tripa, si tienes y haces una dieta, como digo, menos agresiva, pues evidentemente estarás mejor de esa parte. No significa nada que tenga que ver con el autismo. Pero la gente dice, es que mi hijo está más tranquilo. Hombre, claro, yo también estoy más tranquilo si me duele la tripa y tomo algo que me sienta bien, ¿vale? O si tengo gases y me tomo un Aerored, por ejemplo. Pues esto es así, no tiene nada que ver con el autismo. Y de hecho, no hay ningún estudio, y aquí en el libro lo comento, que haya encontrado una relación directa entre esto. Simplemente son causas indirectas que van en paralelo, igual que le pasa a cualquier individuo, ¿vale? Pero no, no lo hay. Y el tema del azúcar, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Si es un chaval que está muy alterado, cualquiera, no hablo de autista ni de TDAH, neurotípico, está muy alterado, pues hay ciertos alimentos, como por ejemplo procesados y azucarados, que evidentemente les pueden alterar. ¿Vale? Y muchas veces el tema de las chuches, los premios que se dan en muchas ocasiones para, bueno, pues toma, venga, anda. Y yo lo he visto a familia, ¿no? Toma esto y me dejas en paz un rato, ¿no? Sí. Pues claro, eso tampoco ayuda, ¿vale? Y evidentemente pues puedo provocar, pero muchas veces cuando hacemos análisis funcionales, que son los análisis que se hacen de registros de conducta para los antecedentes, nos encontramos ciertos patrones, ciertos contextos, ciertas conductas que además acompañan a lo mejor el tema de la alimentación y ya decimos, la alimentación es tal o es cual, ¿vale? Y aquí yo repito un poco siempre lo mismo. Hay que tener en cuenta que el autismo es una condición a nivel neurobiológico extremadamente compleja. Y pretender que con la alimentación cambies todo el sistema a nivel neurocognitivo es totalmente absurdo. Es decir, no se consigue ni con químicos muy directos, es decir, una pastilla en concreto que va a estimular tal, tal. No se consigue ni con eso. ¿Vale? Lo vas a conseguir dándole más espinacas o más acelgas o patatas fritas, me da exactamente igual. Y luego me da igual los que me vengan con, no, el eje intestino, cerebro y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Que da igual, o sea, que hay cierta alteración que puede provocar estados de ánimo, pues porque sobreexcitación, etcétera, evidentemente sí. Que provoques cambios profundos a nivel de funciones neuropsicológicas, olvídate. Como digo, no lo consigues ni con un químico, ¿vale? Lo vas a conseguir a largo plazo, me refiero, lo vas a conseguir descomponiendo un alimento con miles de propiedades, que no es imposible, es que no es verdad. Entonces, quien nos cuenta esta historia de la alimentación nos está vendiendo una movida o están ciegos o quieren ver lo que quieren ver, que haces pasas. No, es que mi hijo está mejor cuando le doy plátano. Bueno, pues muy bien, estupendo, pero el autismo sigue ahí, ¿vale? No va a ser ni más ni menos autista, ¿de acuerdo? No sé si tienes algo que añadir, Cris. No, No, totalmente de acuerdo. vale. Ok, bueno, Ana, mi libro. Cómpratelo, hazte con él, ¿vale? Bien, voy a ver si haya entrado alguna pregunta más de Coffee, si no, pasamos a las que tenemos ya. A ver, sí, nos ha entrado una preguntita, así que de Cubi, así que mira, vamos a hacerla ya y luego pasamos a las que están por aquí. Cubi nos dice, hija de 8 años diagnosticada de TDAH y TEA por la Seguridad Social. Esta psicóloga ahora dice que tiene dudas si tiene TEA, que parece que son rasgos. Dice que tiene que socializar. ¿Irías por privado para que le hagan el diagnóstico? Bueno, habría que saber cuánto tiempo le ha dedicado a hacer este diagnóstico. Siendo de la Seguridad social. Seguridad Social, no, que me perdonen, pero creo que no será un diagnóstico muy exhaustivo. Habría que mirar también las pruebas que han pasado Ujú. A ver, y, claro, no sé. Y ver por qué ahora dice que no es, o sea, no cumple criterios clínicos para un TEA, pero sí hay rasgos. tiene un TEA, diagnosticado un TEA y un TDAH, tiene el combo, ¿vale? Es posible que ahora, vamos a hacer un poco la explicación al revés que hemos dado antes. Es posible que ahora mismo, en este momento, la sintomatología o la explicación que se puede dar por el TDAH sea suficiente
eh, y haya desaparecido más probablemente la parte que tiene que ver con la parte social y de comunicación, que normalmente es en estas edades donde a lo mejor pueden diferir un poquito más, y simplemente el diagnóstico de TDAH lo explique. Y a lo mejor por eso ha dicho, bueno, pues tiene algún rasgo, pero no cumple los criterios clínicos del TEA, y la hayan dejado así. Pero como dice Cristina, aquí tendríamos que ver un poco cómo han hecho esa valoración diferencial. Bueno, no creo que sea diferencial, seguramente habrán hecho una valoración de neurodesarrollo simplemente. Pero está en una edad en la que es una edad muy buena para cerrar, entre Sí, comillas, el diagnóstico, antes de que empiece con la preadolescencia, porque ahí nos metemos en otro berenjenal bastante importante, ¿vale? Eh, a ver, dice que tiene que socializar, como que esa es la parte más importante, como, ¿no? De elemento un poco de, no lo sé, no sé, sí, sí es cierto que buscaría una segunda opinión aquí, ¿vale? Por si las cosas, las moscas. A lo mejor el diagnóstico, como decía antes, de TDAH simplemente puedo explicar y al principio, pues, a lo mejor mm, sí le detecto unos rasgos más compatibles con el trastorno de espectro autista y que ahora no, ¿vale? Vale, pues venga, pasamos a las que nos habían hecho estos días atrás. Venga, vamos con Mar. Mar nos pregunta, hija, esta es una pregunta muy interesante. Hija, 3 años, no verbal, TEA grado 3. En atención temprana hace siempre las mismas actividades como meter el famoso palo en el aro, que os sonará a muchas madres, o algún puzzle de una pieza. Trabajan, supongo que serán encajables. Trabajan la atención. Me gustaría empezar un sistema alternativo de lenguaje, entiendo de comunicación o lenguaje, pero me dicen que no tiene prerequisitos. Interesante. sí. Chris, ¿vas tú o voy yo? Ves. Voy yo. Vale, A ver, bueno, es que ves tú. vale. Bueno, a ver, el tema de los prerequisitos, ¿de acuerdo? Eh, son importantes antes de implementar o intentar implementar un sistema alternativo aumentativo de comunicación. ¿Por qué? Bueno, hay que hacer primero una evaluación de varias cosas, de motricidad, a nivel simbólica, etcétera, pero sí es cierto que en cuanto a los prerequisitos, hay ciertos prerequisitos que se tienen que cumplir, tienen que ver con las intenciones comunicativas, ¿vale? Que es lo primero que hay que lograr. Y probablemente por eso esté intentando trabajar la atención, para lograr tener atención conjunta, porque sin eso no hay comunicación, porque la comunicación tiene que ver con mínimo dos, ¿vale? Y si no hay atención conjunta, por mucho sistema que le enseñes, la chavala no va a entender que eso es una cosa que sirve para pedir, que normalmente suele ser lo primero, ¿vale? Pedir los protoimperativos que se denominan, que son los primeros gestos o ruidos que se hacen para decir, "¡Ah! Quiero esto", ¿vale? Ujú, Que luego se hay que intentar moldearlos hacia algo más complejo, ¿vale? Los protoimperativos y los protodeclarativos, ¿vale? Los de imposición, los de quiero algo y los de decir, mira esto y compartir esa información. Eso es importantísimo que se trabaje y normalmente se trabaja a través de actividades que fomentan o que intentan generar la atención para que la chavala entienda, tu peque entienda, que hay un ser ahí, que suele ser la terapeuta, que es un ser que puede ser un agente de su entorno con el que puede conseguir cosas. Y ahí habría que ver si, por ejemplo, está haciendo ya conductas instrumentales, que también es otro sí, requisito, ¿vale? Como, ¿no? Agarrar a la persona para llevarla al sitio y ese tipo de cosas. Porque si no tiene esa parte, es absurdo intentar implementar un sistema alternativo de comunicación. Entonces, no es ninguna tontería esto que te han dicho, pero probablemente no te lo han explicado bien. no eso. Que es una de las cosas que suele suceder. No sé si quieres comentar algo Bueno, más, Cris. esto, una de las cosas que siempre digo cuando me llegan tan peques, de tres, tal, lo primero que le pido a la familia es potenciar esta atención conjunta Es que es y que fundamental. esto sí que es Es un fundamental. prerequisito, el prerequisito prácticamente. Totalmente. Totalmente. Sin eso, todo lo demás, evaluar la capacidad simbólica, la motricidad, para qué sistema cogemos y tal, no sirve de nada. ¿Vale? Es otra de las cosas que también explico en mi último libro. Es autista y ahora qué.
Cuarta edición va, y dentro de nada la quinta. Ojo, cuidado. ¿Vale? Entonces, muy importante, Mar, aquí lo que tienes que pedir es que a lo mejor el profesional te explique un poquito más. Yo entiendo la parte, no de la familia, de el tema de la comunicación, ¿no? Porque es una O demanda que muy le grande, den, evidentemente. o que pida actividades de poder hacer en casa Claro, para claro. estimular Sí, esa atención conjunta. esa es otra cosa y que también me escama, ¿vale? Por favor, familias, quitaros un poco la idea de que va a atención temprana o va a tal terapeuta y ya está, y se acabó. Ellos harán magia. No sirve. No sirve, esto es muy difícil que vaya bien en cualquier tipo de condición, pero muchísimo más en la condición autista, en la que hay unas dificultades de generalización súper importantes, mucho más que en cualquier otra condición. Entonces, tenemos que hacer esos aprendizajes, utilizar esas estrategias en todos los contextos. ¿De acuerdo? De manera improvisada, tampoco hay que ser, ¿vale? No, no vayamos al conductismo Denver de una oportunidad perdida, que te decía, has perdido una oportunidad de No. una enseñanza, ¿vale? Pero sí es cierto que hay que intentar implementarlo todos en todos los contextos y con todos los agentes que intervienen con los chavales, ¿vale? Pues nada, pídeles más información a este respecto y a ver cómo están trabajando, lo que dice Chris, ¿no? La atención conjunta, ¿vale? Venga, Mar también nos hace otra pregunta. Y mi hija de 3 años no verbal y grado 3. Tengo dos preguntas. Ah, vale, esta era la primera, hemos hecho la segunda. Vale. Eh, Esta es muy interesante también y además se da muchísimo en estos perfiles, ¿vale? De autismo grado 3, tipo Kanner, etcétera, con necesidades de apoyo muy, muy, muy importantes, ¿vale? No extraña a la gente nueva y cuando sus familiares vamos y o regresamos no muestran ningún cambio o muy poco, como si no nos hubiéramos ido. ¿Por qué pasa esto? Una Bueno, también, persona me dijo, esto te pasa, me dijo, esto es una broma, por favor, no me interpretes mal, pero una persona me dijo, es que los autistas somos como gatos, entonces pasamos de vosotros y queréis un perro. Perdón, bueno, iría muy continúa. relacionado también con esto de la atención conjunta, Ujú, por un lado. Por otro lado, también habría que ver qué es lo que está haciendo la niña mientras tú te vas o si forma parte de una rutina. Además, hay mayor predilección por la rutina o por el contexto en el que se esté dando que no tanto porque tú te hayas ido o hayas vuelto. ujú, ujú. Muchas En cuanto veces, a... sí, continúa, por Sí, favor. sí. No, 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 dime, No, dime. sí, a ver, esto es una pregunta que es una pregunta clásica dentro de los cribajes que hay en autismo y en las entrevistas de diagnóstico. Es algo muy frecuente en estos perfiles autistas de grado 3 esta ausencia total como de sensación de me da igual que te hayas ido y que hayas vuelto, o viene alguien distinto a ti y me piro con él como si no hubiese pasado absolutamente nada. Y tiene que ver con la asignación de roles sociales que establece un niño o un peque y que normalmente se da bastante antes de esta edad. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que en autismo hay un desarrollo asíncrono, por así decirlo, y a lo mejor no le entra hasta los 5 años, ¿vale? Y más con este perfil de grado 3. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que trabajar, ¿vale? Es en esto también, Los ¿vale? En la referentes asignación de de cada los contexto. referentes, efectivamente, de cada contexto, ¿vale? Porque si no es como que el contexto es único y da igual con quién estoy o con quién no estoy, ¿vale? Porque no me supone ninguna diferencia. En la práctica, esto, Theo Peters decía algo que es fantástico, ¿vale? Con respecto a estos chavales de estos niveles. No me acuerdo en qué libro, si lo encuentro os lo digo. Al ser tan hiperrealistas, son hiperpragmáticos. Entonces, si un chaval, una peque en este caso, su día a día no difiere o no encuentra referencias de que difiera de si estoy con una persona o estoy con otra, no le presto atención, porque no es un elemento importante en mi vida, ¿de acuerdo? Porque no, en la práctica no me supone ninguna diferencia, ¿vale? Que esté con esta persona, que esté con esta otra persona, ¿vale? Entonces lo que hay que dotarle, ¿vale? Es de referente y de que tenga sentido esas relaciones que se establecen con los adultos. Pero es algo que es bastante habitual. Pero bueno, trabajando atención, normalmente este tipo de cosas además se suelen mejorar, ¿vale? Porque encontramos referentes con esta persona estoy haciendo esto en concreto, que me sirve. Entonces, aprendo que si utilizo a esta persona consigo esto. Y a algunas personas dicen, bueno, pero es como una especie de vínculo muy materialista. Bueno, si lo analizamos en la práctica, todos lo son, ¿de acuerdo? Así que no se nos vaya un poco la cabeza. No te va a querer porque sí tu hijo, te quiere por algo práctico, ¿vale? Entonces, bueno, en autismo es todavía más práctico. Esto suele pasar por esto, ¿vale? ¿De acuerdo, Mar?
Mar, a ver si nos pones al día qué es lo que ha pasado, ¿no? Con el tema de los sistemas alternativos de comunicación y el tema de la atención, cómo lo están trabajando, porque sería interesante que tengamos continuidad de este caso que me parece muy, muy interesante y me has dado, bueno, pues que es una PEC de 3 años con un nivel 3, ¿vale? Que necesita un apoyo bastante importante. ¿De acuerdo? Vale, pues seguimos. Antonio, otra pregunta muy interesante sobre diagnóstico. Adulto 53 años, discapacidad visual de nacimiento, cataratas congénitas superados con 2 años y medio de edad. Sospecho TEA desde hace años. Diagnóstico de ansiedad generalizada, supongo que es el que él tiene. Y pregunta, ¿las herramientas de diagnóstico y diagnóstico diferencial están adaptadas a personas con bajo visión? Nos está preguntando por diagnóstico entiendo, de autismo, solo de autismo, y las de diagnóstico diferencial. Muy interesante la pregunta de Antonio. Bueno, pues algunas sí que están adaptadas y otras pues las tenemos que adaptar. Eh, en un diagnóstico de autismo te digo que no. Te digo que no, a no ser que la persona se adapte. Ahora, ojo, en un diagnóstico de autismo y con una edad de 53 años, eh, va a ser un diagnóstico de autismo, solo de autismo, con un adulto está ya comprometido. Con un adulto, adulto, o sea, no me estoy refiriendo a un adolescente o a una persona, ¿no? Pues estamos hablando de una persona de 53 años, está hiper comprometidísimo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los diagnósticos de autismo por lo general están diseñados para pasar a peques. Eso para empezar, a peques varones. Ahí entramos con el tema de las mujeres también, que es muy, muy importante. Sería ya más compromiso todavía. Pero en tu caso entiendo que es un hombre, adulto. Em, pero son una entrevista que hay que hacer a padres, que probablemente, pues, vete tú a saber si están disponibles o qué capacidad tienen de recuerdo, porque hay que hablar de hitos del desarrollo cuando eras muy pequeño, con lo cual, comprometidísimo más todavía. Y luego hay una escala observacional que Que se tiene tiene mucho que se puede pasar, material ¿eh? manipulativo. Claro, no, y que pasamos un módulo siendo Sí, adultos, ¿vale? Realmente, el 4, ¿vale? De la 2. Con lo cual, pues yo a un adulto, bueno, pasada la preadolescencia, o la adolescencia, yo no lo recomiendo. Pasar solo unas pruebas de autismo, pues ya un adulto, ni te cuento, y si es un adulto con esta dificultad de discapacidad visual, me parecería una pérdida total de tiempo y dinero. Ahora, entramos en las valoraciones diferenciales. Ahí también tiene que ver qué equipo o qué persona te haga la valoración diferencial. No todas son iguales. ujú, Cada valoraciones diferenciales, lo que supuestamente, porque estoy viendo cada cosa que no deja de sorprenderme, supuestamente lo que hacen es que valorar diferencialmente, ¿esto qué quiere decir? Que valoramos en base a una sintomatología que puede estar compartida por varias condiciones, o vamos a hablar de trastornos porque es lo que nos marca en este caso el DSM, que pueden ser de 20 a 30 y si vamos ampliando, pues las ramas se van ampliando, ¿vale? Y vamos poniendo encima de la mesa todas las posibilidades. Eso es lo que lo diferencia del diagnóstico diferencial. Ahora, las pruebas que se pasan, hombre, lo que dice Chris, hay muchas pruebas que no están adaptadas y tendríamos que adaptarlas, sí. ¿vale? Igual que muchas veces tenemos que adaptar las pruebas y las hay para personas sordas, por ejemplo, ¿vale? Y hay pruebas por ejemplo, de inteligencia, de cociente intelectual, por ejemplo, el Later, que es una prueba para sordos y que de hecho lo utilizamos mucho en autismo, para eliminar ese sesgo, ¿vale? De la comprensión. Pero no están adaptadas, ¿de acuerdo? Al final, ¿qué es lo que pasa? Y a veces me preguntan, ¿y por qué no lo están? ¿No? Y me dicen, ¿y por qué las pruebas de autismo son así y no hay más pruebas para niñas? Hombre, pues porque un fabricante que está haciendo pruebas y que hace un estudio previo para ver, oye, mi público objetivo, ¿esto es rentable o no es rentable? Pues dice, a ver, y le dan las estadísticas y pide las estadísticas pues a referentes, supongo, de federaciones, etcétera. Y dice, oye, ¿cuánta población hay de varones con respecto a la de chicas? Y nos dicen, bueno, pues 75% varones. Y dice, bueno, pues a ver, pues me enfoco a esto, que me va a dar más dinerito. ¿Vale? Pues pasa un poco con esto, pasa un poco con todo. Entonces, evidentemente las pruebas están hechas para gente que ve bien, escucha bien, ¿de acuerdo? Y tiene una sensibilidad normal, entre comillas, ¿no? Normotípica, ¿de acuerdo? Para Ujú. la gran mayoría, ¿de acuerdo? Entonces, pues es un poco como todo. Aquí esto es una lucha que es importante de intentar ampliar a todos los niveles, pero no hay que dejar de comprender, que no justificar, ¿vale?
el hecho de que quien fabrica estas pruebas y este tipo de cosas, las herramientas, ¿no? que tú comentas, Antonio, de diagnóstico, pues son empresas privadas, por lo general, ¿vale? Entonces, pues quieren ganar dinero y quieren ganar dinero pues con el mayor targeting posible, ¿vale? La mayor población posible que pueda comprar esas pruebas para aplicarlas, ¿no? Entonces aquí evidentemente es un hándicap. Ahora, en un equipo en el que tengan en cuenta toda esta serie de cosas e intenten adaptarse a las distintas variaciones que pueda haber, ¿no? En este caso, de una discapacidad visual, pues podrían intentar adaptarlo. Pero como todo, pues bueno, pues eso podría comprometer también la fiabilidad y habría que analizar muchas cosas, ¿vale? Pero adaptadas, sí, no, hay algunas, otras no, no lo están. Y de hecho, muchas de las La importantes te diría mayoría yo que no lo no. están, no lo están, ¿vale? Requieren de una persona pues que vea bien. Y de hecho, por ejemplo, en autismo, muchas de las pruebas son de tipo visual, ¿vale? Mm. Entonces, estamos fastidiados ahí, ¿vale? Habría que ver cómo, nunca mejor dicho, cómo lo harían, ¿vale? Perdonadme el mal chiste, ¿vale? Muchísimas gracias, Antonio. Venga, vamos con de Mattel. Nos dice niño 7 años, TEA nivel uno. El WISC, que es una variación de la escala Wessler para peques, salió irregular con picos muy para arriba y también hacia abajo. Dice, yo soy TEA nivel uno con altas capacidades. ¿Es posible la herencia? Tiene episodios de ira cuando le pongo límites o cuando algo no le sale bien. Llegó a morderme y hacerme daño. ¿Es debido al TEA o hay algo más? ¿Qué le decimos a de Mateo? Bueno, un CI asíncrono o que tiene subidas y bajadas puede darse únicamente en el TEA. Mm. Ujú, En cuanto a lo de límites, ¿no? Que no acepta límites o algo así. Bueno, habría que ver esos límites si previamente, cómo se dan esos límites, ¿no? Habría que analizar o observar cuándo se ponen esos límites, en qué circunstancias, si previamente ya se han puesto otras veces, si antes, ¿no? Porque muchas veces caemos en el refuerzo ambivalente de no, 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 pero sí. Entonces, sí, he empezado a poner un límite, pero al final, si realmente lo difícil no es poner el límite, es sostenerlo, es llegar hasta el final con ese límite. ujú. Em, Y y luego también me tenemos pregunto si esa estos tolerancia a la límites. frustración, claro. Aquí hay un tema de tolerancia a la frustración que muchas veces tiene que ver con las funciones ejecutivas que hablábamos antes. El tema de episodios de ira cuando algo no le sale bien, podemos estar hablando de un perfeccionismo derivado del pensamiento dicotómico, también de ciertas expectativas que puede tener. Y yo aquí me pregunto si esos límites, como dice Cristina, están claros, están por escrito, para empezar, no son arbitrarios. La mayoría de las veces hay muchas dudas con respecto a esto, cuanto menos. Y luego si indagas más es que a veces se lo pongo el límite, a veces no. Se lo digo de viva voz, no hay ningún tipo de apoyo visual y como digo, normalmente es arbitrario. Y esto es una cosa que tenemos que analizar y que tenéis que analizar como familias y daros cuenta de la arbitrariedad que se produce esto. Es decir, deja ya la tele. ¿Cuándo? Cuando lleve 45 minutos, una vez es cuando lleve 45 minutos, otra vez lleva una hora, otra vez lleva solo 15 minutos. No, pero es que tenemos que irnos después, da igual. Esto a lo mejor no se lo has explicado y no lo entiende en su momento. La memoria de trabajo funciona así. Entonces, mucho cuidado con esto. O sea, la premisa siempre es no ser arbitrarios, utilizar apoyo visual como dice Cristina también, o sea, llevarlo hasta el final y ser muy consecuentes. La mayoría de las veces se pone un límite y después se difumina porque tenemos que hacer cosas o porque después se aporta muy bien. Entonces, ¿cómo voy a seguir castigado, entre comillas, o este tipo de cosas que se oyen? ¿Vale? Y lo que se convierte el adulto es una persona poco predecible. Y recordad que con el tema de la anticipación, ¿vale? De hecho, ahora tenemos una pregunta sobre la anticipación. La principal premisa es que la gente sea predecible, no tanto el contexto y lo que hagamos, sino la gente con la que está sea predecible, es lo más importante, ¿vale? Los chavales en el espectro necesitan figuras muy predecibles, ¿vale? Que sepan a qué atenerse con esas personas en todo momento, esas personas con las que están más tranquilos. ¿Vale? Porque saben a qué atenerse con esas personas, a todos los niveles, ¿vale? Para lo bueno, para lo malo, ¿vale? Saben qué es lo que va a pasar con esas personas si hacen tal cosa o dejan de hacer tal cosa, porque son consecuentes, ¿vale? Y eso es muchísimo más importante para la persona en el espectro que el hecho de los límites o de los castigos o los refuerzos incluso, también, ¿vale? Entonces, mucho ojo con esto, ¿vale? De Mateo.
Ya nos contarás. Venga, tenemos una última pregunta. Ahora actualizaré Coffee, a ver qué tal va, que no va mal, que llevamos 47 minutos. Niña de 8 años en aula TEA. Ha cambiado la maestra y la PT este curso escolar y con ello ha aparecido un retroceso en su conducta. Supongo que se empieza que el retroceso de la conducta se refiere a lo que viene después. Pega por todo, a todos. Empezó a hacerlo en el cole, pero ya lo ha extrapolado a casa y la calle. Y pregunta, ¿usar medicación? Y dice, no funciona la anticipación ni nada. Bueno, que no se ha hecho, seguramente, ¿no? Puede ser. Yo Se le ha creo que anticipado que iba a cambiar de PT, de tutora, se le ha hecho una anticipación de los días previos a empezar a nivel clases. visual, poniendo una foto de la nueva, explicándole para trabajar el tema mentalista por qué no está la APT, porque recordemos que en muchos casos los chavales en el espectro tienen un pensamiento ególatra, que no egoísta, ególatra, y más en momentos de ansiedad o de cambio, que piensan que todo está relacionado a su actuación. Y entonces le puede generar también un sentimiento de culpa muy importante o esta persona ya no me quiere porque ya no está conmigo, ¿no? ¿Le Sí, hemos explicado todo esto a nivel mentalista utilizando apoyos visuales? Probablemente no. ¿Vale? Bueno, nos puedes decir, no puedo decir el nombre porque es un mensaje privado, pero persona que nos ha hecho esta pregunta, recopila un poco de información en este caso, ¿vale? Medicación. Con la medicación no vas a es conseguir que absolutamente no, nada. O sea, plantearse medicación para un tema conductual que además se da por algo que parece que ha provocado que tenemos el origen, mm, es absurdo, ¿vale? Eh, eh, y lo único que vas a conseguir, a ver, la medicación en estos casos lo único que va a conseguir es sedar a la persona y va a estar menos excitable, reactiva. pero para reactiva, pero también para lo bueno. Luego nos dirá, es que no presta atención, joder, es que le tiene drogado al chaval, ¿vale? Porque le tiene un problema de conducta, pero es que luego no me hace caso. Hombre, a ver, si le has enchufado medicación, ¿vale? Le hemos rebajado ese nivel de reactividad, pero también para atender, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con esto. El tema de la medicación hay que utilizarlo como, por lo general, como temas de rescate, o si hay casos como, por ejemplo, que hay que usarlo así como focos epilépticos, ¿vale? Pero en estos casos lo que hay que hacer es un buen análisis de lo que está pasando, con un buen análisis funcional. Habría que intentar encontrar aquí antecedentes a todas las cosas, a todos los contextos, pero probablemente si tenéis identificado el origen, haya que trabajar en ese origen. Mm, ¿Vale? De ese cambio, ¿no? que estáis refiriendo, que puede ser ese o puede ser ese junto con otros. ¿Vale? Aquí habría que analizarlo. Pero no creo que la medicación vaya a ser ningún tipo de solución en este caso. ¿Vale? Vale, pues creo que no tenemos ninguna pregunta más. Voy a actualizar por aquí. No, creo que no. Familia, tenemos pendiente el sorteo de los dos libros de La Guía Autista, ¿vale? ¿Quién puede participar? Pueden participar las personas que son miembros del canal de YouTube y sortearé uno entre los miembros del canal, miembros, no suscriptores, miembros del canal de YouTube y también uno entre todos los suscriptores de Instagram. Y probablemente lo haga uno de estos días, ¿vale? Haré un sorteo de estos rápidamente ahí aleatorio con alguna herramienta de internet. Así que nada, os doy unos cuantos días más para apuntaros si queréis conseguir este libro que necesita Ana Carmona para que no me haga preguntas que vienen en este libro, porque para eso escribo estos libros, ¿vale? Para que nos hagáis preguntas que no vienen en estos libros, ¿vale? Y que sean un poquito más raras. No, es broma, está muy bien. Son preguntas que pues no nos importa responder una y mil veces y que son bastante recurrentes y que son preguntas muy interesantes porque además son peligrosas, ¿vale? Peligroso, mucho peligro en esa tendencia a pensar que con el tema de la comida o la medicación, ¿no? Podemos sí, obtener un grandísimo cambio cuando no es así ni muchísimo menos, ¿vale? Así que nada, oye, Cristina, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. Tenemos pendientes varias cosas. Eh, así. eh, sí, 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 sí. Tenemos pendiente una partida de rol, no, fuera de broma. Tenemos, tenemos pendiente un programa de Daniel Respóndeme, que en este caso va a ser Cristina y Daniel respondernos sobre un tema que me planteaste tú. Hostia, sí. Pues podría ser muy interesante que lo mirásemos para hacerlo, porque quiero recuperar los programas estos monográficos. Los programas de Daniel Respóndeme son vídeos donde damos una respuesta un poco más extensa, ¿vale? A algún aspecto concreto, ¿vale? Pero amplio, ¿vale? Que pueda tener que ver con neurodesarrollo. Ya tenéis temas como el campo simbólico, el tema del masking, tenéis un vídeo, tenéis el tema de la explicación del diagnóstico, de los criterios y los niveles, ¿no? de autismo, tenéis
algunos programas ya en el canal de YouTube. Y Cristina me propuso un tema súper interesante. Y creo que pues lo tenemos que retomar para ver cuando lo hacemos, dentro de nuestra petada agenda de ministra. Bueno, no tanto. He podido No estar tanto. hoy. Ah, pues, ¿ves? Pues entonces, piénsatelo, a ver cuándo lo vamos a hacer, Vale, ¿vale? ok. Bueno, familias, pues Cristina, muchísimas gracias de nuevo. Familia, muchísimas gracias por estar ahí y por el apoyo. Seguid a Cristina en sus redes sociales, que es una de mis estupendas compañeras de equipo. Y nada, estamos en contacto. Como sabéis, este vídeo lo subiré a YouTube. Nada, probablemente mañana lo tengáis. Y ahí tenéis todos los programas y todo el contenido que tengo, 800 vídeos sobre autismo, neurodesarrollo, que tenéis ahí un acceso gratuito. Y recordad que también voy a hacer este sorteo de estos dos libros. Ana, a ver si te toca uno a ti. Y si no, bueno, te lo compras, que lo necesitas. Joder, pobre Ana, estoy aquí cebándome. Y nada, estamos que se me vaya la cabeza. Estamos en contacto, familia. Muchísimas Un gracias. abrazo, Muchas gracias de nuevo, Cristina. gracias. Chao. Adiós.